Párvulo, docente generalista de primer ciclo, docente de educación media de química, tiene que usar el manual que le corresponde. En el caso de la carrera docente y de la evaluación docente, el portafolio está siendo utilizado en una evaluación de gran escala, ¿no es cierto?, porque se aplica a miles de profesores y con altas consecuencias, porque tiene repercusión sobre las remuneraciones de los profesores. Esto implica que, a diferencia de otros usos del portafolio, hay exigencias más altas para su construcción y su corrección. Muy brevemente, por ejemplo, en la construcción de este portafolio participan muchos expertos en evaluación y también docentes especialistas de las distintas asignaturas. Y cuando se está construyendo y revisando cada año el portafolio, se realizan muchos estudios empíricos que van desde entrevistas grupales o individuales a profesores de aula y también procesos de pilotaje en que otros docentes de aula elaboran la evidencia en base a versiones preliminares del manual. La corrección, por su parte, implica una capacitación muy intensiva de los docentes de aula que desempeñan el rol de correctores, así como protocolos y sistemas de monitoreo para ver que se estén aplicando bien las pautas rúbricas de corrección. Esos sistemas de monitoreo son prácticas internacionalmente establecidas en este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, lo que se llama doble corrección ciega. Una misma evidencia la revisan dos docentes diferentes y se comparan los puntajes asignados, que son ciegos, para cada docente ignora el puntaje que puso el otro profesor, y se comparan. Y también correcciones grupales, en que una misma evidencia es corregida por un grupo completo de correctores. Cada uno asigna una evaluación en forma individual y después se comparan esos puntajes y se discute cómo se aplicó la pauta en ese caso. Además, en el caso de Chile, que es un sistema que lleva ya varios años, en la aplicación de cada año se recoge mucha información, por ejemplo, a partir de las consultas que hacen los docentes en el centro de llamados, a partir de grupos focales con quienes son correctoras, a partir del análisis de los datos mismos obtenidos, y esos datos se utilizan para implementar mejoras en los procesos que siguen. Por eso decía que es muy importante que usen el manual que corresponde al año, porque también hay cambios a veces de un proceso a otro. ¿En qué consiste el portafolio? El portafolio está compuesto por distintos módulos. En esta lámina, que ustedes van a poder mirarla en detalle después porque va a quedar la presentación en el sitio web, se dice brevemente lo que compone cada uno de estos módulos. En el primer módulo, por ejemplo, se ven temas de planificación, de evaluación del aprendizaje y de reflexión sobre la práctica docente. El módulo 2, que es la clase grabada, que muchas veces los profesores hablan del portafolio y la clase grabada, pero la clase grabada es parte del portafolio. Y el módulo 3, que es el más reciente, que se incorporó solo el año 2016, y es sobre el trabajo colaborativo que desarrollan las docentes y los docentes. Esta presentación se va a concentrar en dos grandes temas. El primero es ver los desempeños que se evalúan en el portafolio, los que se ponen en conocimiento de la profesora en el manual portafolio. Y eso quiero enfatizarlo harto porque hemos visto que esto es un material, una información que debería ser de mucho uso, de alto uso, digamos poco relevado por los docentes que se están evaluando. Entonces quiero tratar de mostrar que esa parte del manual portafolio es muy importante en términos del contenido de lo que se evalúa en este instrumento. Y la segunda parte voy a abordar algunas preguntas o creencias erróneas, así llamado mitos, sobre la evaluación docente que pueden llevar a que los profesores cometan errores al hacer su portafolio, y voy a tratar de aclarar. Sobre la parte de los desempeños evaluados, en la lámina que están viendo, en la parte derecha, donde dice cómo puedo mostrar mi mejor desempeño, esa es una reproducción tal cual de una página del manual portafolio. Y si ustedes se fijan en esa página, aparece qué se va a evaluar en esa tarea del portafolio. Entonces, frente a cada tarea, dado que el marco para la buena enseñanza es muy amplio, la evaluación es mucho más circunscrita y más operacional, en esa parte se especifica el desempeño esperado, que es el que se va a buscar o a evaluar en la evidencia que presenta la profesora. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un poquito más grande la imagen para que la puedan apreciar. En el
el caso de la tarea 2 de evaluación, que forma parte del módulo 1 del portafolio, se le pide al profesor que presente una evaluación del aprendizaje que ha aplicado a sus alumnos. Y se le indica al principio de la tarea qué es lo que se va a evaluar. En este caso, por ejemplo, se va a evaluar si el docente logra un desempeño competente, que significa que usa evaluaciones pertinentes a los objetivos de aprendizaje y que permiten obtener información precisa respecto a lo que han aprendido los estudiantes. Esto puede ser un comentario, puede sonar muy obvio, ¿no es cierto?, que la evaluación tiene que estar relacionada con los objetivos de aprendizaje, pero no siempre esto sucede en la realidad. Si yo me propongo, por ejemplo, en una evaluación, conocer si mis estudiantes son capaces de producir textos breves para comunicarse con otros, si la evaluación lo único que hace es plantearles preguntas de completación o hacer dibujos, por ejemplo, imágenes, y no producen texto, entonces va a haber un problema de discrepancia entre lo que yo quiero evaluar y aquello que está pidiendo mi instrumento. Además de lo que aparece en el manual portafolio, el sistema de evaluación dispone de un sitio web que seguramente ustedes lo conocen porque hemos visto que es muy visitado, que es www.docentemas.cl, y en ese sitio web, en la sección que está marcada en la lámina, que es /portafolio, hay una sección que se llama Ilustraciones del portafolio. Y esas ilustraciones son información complementaria referida a los mismos desempeños que estábamos comentando antes que aparecen en el manual. Entonces tratan de explicarlos de una manera más concreta, más específica. Estos ejemplos están inspirados en las evidencias reales que observamos en los portafolios de cada año y son elaborados por los mismos equipos responsables de construir el instrumento y las rúbricas de corrección y con la participación de docentes de aula de distintas asignaturas. En el formato, que a lo mejor algunos de ustedes si los conocen les puede haber llamado la atención, en el formato estos ejemplos parten de una práctica o un desempeño que no logra el nivel esperado, pero si uno entra en el ejemplo va a ver que esa práctica se analiza, se ve por qué no corresponde a un desempeño competente o esperado y se describen algunas acciones o prácticas alternativas que sí lo alcanzarían. Entonces, en ese sentido se cubren las dos partes. Un desempeño que tiene a lo mejor algunas falencias y cómo se podría hacer una práctica que respondiera mejor a lo esperado por el sistema de evaluación. Estos desempeños se ilustran en contextos de situaciones muy específicas que son propias de ciertos niveles o asignaturas, pero la idea es que se extrapolen al resto. O sea, por eso se llaman ilustraciones, porque tratan de ejemplificar lo que se está evaluando, pero puede que se aplique a un tema de geometría, en matemática, en el séptimo básico, pero eso es analogable a lo que podría ocurrir en historia, en educación media o en artes visuales en quinto básico. Es muy importante, sí, que para aprovechar este material, ojalá las docentes puedan contar con el apoyo de sus directoras, de sus jefes de UTP y también de sus pares, que lo pueden trabajar este material colaborativamente en los colegios, ¿no?, para poder comprender en conjunto cómo aplica a mi asignatura y a mi contexto ese indicador evaluado o ese desempeño. Y los ejemplos, para facilitar su uso también, están descargables en formato PDF. Bueno, acá vamos a tomar un ejemplo y vamos a seguir un poco la línea de lo que intenciona el sistema de evaluación a través de poner los desempeños esperados en el manual y este material adicional en el sitio web. Por ejemplo, en la tarea 4 del portafolio, que es la clase grabada, en la parte en que se describe qué desempeños me van a evaluar, como no podemos tomar todos, elegimos uno, que es el que está marcado en rojo. Entonces, ese desempeño dice un docente o una docente que muestra un desempeño competente propone preguntas y tareas desafiantes a sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades de orden superior. ¿Esto qué me está diciendo? Que algo importante cuando yo voy a hacer la clase grabada es que me pregunte, a ver, la clase que tengo pensada, la que tengo preparada, ¿he considerado plantearles tareas, actividades o preguntas a mis estudiantes que apunten a habilidades de orden superior? No solamente preguntas memorísticas o que requieran conocimiento factual, sino que también preguntas que los hagan pensar, interrogarse, argumentar, etc. A eso apunta el desempeño. Pero supongamos que esto no nos queda tan claro y entonces buscamos más información en esta sección del sitio web Docente Más. Como ven ustedes, en la portada de esta sección aparecen distintos nombres ligados a las tareas del portafolio. Si vamos de izquierda a derecha, vamos a ver, por ejemplo, en el recuadro celeste planificación, después dice evaluación, reflexión y enseguida aparece clase grabada. Y en este caso, como el desempeño esperado que estamos mirando es de la clase grabada, tendríamos que hacer un clic ahí. Si lo hacemos,
se va a desplegar algo parecido a la imagen que ustedes están viendo, es decir, un menú donde aparece una serie de, no sé si se fijan como estas líneas que están como en un fondo rosado clarito, que corresponden a los distintos indicadores o desempeños que son los que se observan en las rúbricas. Por ejemplo, explicaciones desarrolladas, preguntas y actividades, retroalimentación a sus estudiantes, promoción de la participación, etc. En este caso, si recuerdan, nosotros estábamos tratando de mirar el desempeño ligado a preguntas y actividades. Entonces, por eso que está marcada esa en azul, porque hemos hecho clic ahí para elegirla. Y si ustedes observan, aparecen ahí 3 ejemplos distintos referidos a este desempeño. Vamos a hacer clic en el primero que dice fotosíntesis. El ejemplo se despliega así, es breve y plantea una situación que se podría observar, por ejemplo, en un video del portafolio, en que hay una clase de ciencias naturales de sexto básico, en que un profesor está trabajando el concepto de fotosíntesis a través del experimento, esto lo voy a pronunciar lo mejor que puedo, de Jan Ingenhaus. Y en ese experimento se observa cómo una planta acuática, bajo el efecto de la luz, libera burbujas de oxígeno durante el proceso de fotosíntesis. El ejemplo enseguida trae a la luz algunas preguntas que plantea el profesor o la profesora. Por ejemplo, les pregunta a este profesor, ¿qué hay dentro del embudo? Plantas acuáticas, contestan los estudiantes. ¿De qué color son? Pregunta el profesor. Verde, contesta una alumna. ¿Qué pasa aquí? Salen burbujas, dice. O sea, se relata un poco una situación que es como lo que se observa en la clase grabada. Enseguida se analiza el ejemplo y en ese análisis lo que se hace es que esas preguntas que se han descrito se analizan ahora desde el punto de vista del criterio de evaluación. En este caso, por ejemplo, las preguntas que planteó este profesor solo promueven que los alumnos identifiquen aspectos más bien superficiales asociados al experimento, ¿no es cierto? Si recuerdan, le preguntó por el color de las plantas, le preguntó por la presencia de burbujas, pero no llevó a que los alumnos tuvieran que inferir, que argumentar, que explicar por qué ocurría lo que produce el experimento. Si bien una de las preguntas dice, ¿qué pasó aquí?, que sería una pregunta que apelaría más a una explicación, si ustedes se fijan, después de, si leen en detalle el ejemplo, van a ver que después de esa pregunta hay una breve intervención de un alumno y no se profundiza, no se amplía la explicación que surge ahí. ¿Cómo podría haber sido una práctica que sería mejor evaluada en el portafolio porque sería mejor para el aprendizaje? Eso es lo que evalúa bien el portafolio, lo que es mejor para el aprendizaje. El profesor podría haber aprovechado la misma oportunidad para hacer otras preguntas como ¿por qué creen ustedes que salen burbujas? ¿Qué pasaría si yo apago la luz? ¿Cómo podrían demostrar ustedes que las burbujas son de oxígeno? ¿Por qué creen ustedes que se utilizan plantas acuáticas para hacer este experimento? ¿Por qué no se utiliza otro tipo de plantas o de vegetales? Etcétera. Todas estas preguntas, no son preguntas rebuscadas, pero sí son preguntas que apelan al desarrollo de habilidades del pensamiento científico, que es lo relevante para el aprendizaje en esta situación que estamos viendo. ¿Por qué? Porque para contestarlas, los estudiantes van a tener que plantearse hipótesis, van a tener que realizar predicciones, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿qué sucedería si apago la luz? Los estudiantes van a tener que pensar. Y para pensar y darse una explicación van a tener que usar los conocimientos que tienen de la observación del experimento. Entonces, lo que hace el ejemplo, si ustedes se fijan, es que cuenta una situación donde hay ciertas falencias, pero ilustra cómo se podría lograr un desempeño más alto. Y eso mismo se hace en otros tipos de indicadores, ¿no es cierto? Voy a tomar un segundo ejemplo en que el material que tiene esta parte del sitio web es un poquito distinto. Se incorporó recientemente, digamos más en los últimos 2 años, material sobre el módulo 3 de trabajo colaborativo que ha generado muchas dudas entre los profesores. Entonces, también en este caso se dice cuáles son los desempeños que se van a evaluar, que son los que estoy mostrando en la imagen de esta lámina, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a evaluar en esta tarea si la docente, voy a mirar el segundo desempeño, comparte durante la experiencia de trabajo colaborativo sus puntos de vista sobre aspectos pedagógicos, sus inquietudes, experiencias, para ir construyendo consensos y tomando decisiones en conjunto con los otros participantes de la experiencia de trabajo colaborativo. Y también se va a evaluar si la docente analiza el impacto de ese trabajo colaborativo sobre su propia práctica y sobre la comunidad educativa. Estas son las cosas que me guían, que me deberían guiar a mí para ver qué características tiene que tener una experiencia para yo considerarla presentable para el módulo 3. Entonces vamos a buscar más información, en este caso vamos a la sección de trabajo colaborativo y ustedes van a encontrar el menú que muestra esta lámina. Por ejemplo, la primera sección que dice qué se entiende por trabajo colaborativo
colaborativo trata de ayudar a los profesores a identificar qué tipo de experiencia corresponde genuinamente a trabajo colaborativo. Trabajo en grupo no es lo mismo que trabajo colaborativo. Tal como sucede con los estudiantes, en que yo puedo hacer una actividad en que ellos están sentados en conjunto y pueden distribuirse tareas y distribuirse materiales, eso no necesariamente implica que trabajan colaborativamente. Y lo que hace esta sección es tratar de ayudarnos a entender qué significa trabajar colaborativamente, porque es esa experiencia la que me está pidiendo el portafolio. Si yo trabajé, por ejemplo, en un evento muy significativo para nuestro colegio y con otros 4 colegas nos dividimos tareas, yo hice el diseño de los afiches, el colega de música preparó un grupo. Bueno, ese trabajo puede ser de mucho valor, pero no es un trabajo colaborativo, por lo tanto, no es de valor en el sentido de lo que se está evaluando en esta parte del portafolio. No voy a entrar porque el ejemplo, como ustedes ven acá, es bastante más extenso, pero estos ejemplos que se ponen acá ilustran justamente lo que hemos visto con más frecuencia que ocurre en el portafolio cuando los docentes no tienen un buen desempeño. Casos como este, en que un problema que es colectivo fue abordado, pero de manera individual. O sea, se nombran en esta experiencia distintos actores de la comunidad educativa, como por ejemplo integrantes del equipo directivo, pero solucionan el problema de una manera que al final es individual, por lo tanto no corresponde a trabajo colaborativo. Hay otro ejemplo como el que les mencionaba antes, en que hay una actividad y los participantes se distribuyen tareas, materiales, pero cada uno trabaja en forma individual y no ha habido un proceso reflexivo conjunto en que de alguna manera el problema o la necesidad la abordamos en común, y es eso lo que produce un enriquecimiento profesional para cada docente u otro profesional que participa, que es el espíritu que tiene el trabajo colaborativo en la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Otro tema que también suelen enfrentar los profesores como dificultad es cómo relato esta experiencia, ¿no es cierto? Porque una cosa es trabajar colaborativamente y otra es contarle eso a un tercero, que es algo un poquito más artificial que pide el portafolio, porque en nuestra vida cotidiana nosotros trabajamos colaborativamente, pero no tenemos que contarle eso a otro. Entonces también en este sitio web se trata de mostrar algunos aspectos importantes para dar cuenta del diálogo y la reflexión en el trabajo colaborativo. No voy a entrar en detalle porque ustedes van a poder entrar e inclusive descargar los ejemplos. Pero lo que trataba de mostrar recién es que entonces estas dos cosas, manual portafolio y sitio web, la idea es que me traten de ayudar a entender cuál es el desempeño que se espera de mí para de esa forma orientarme, ojalá, a tratar de lograrlo. El ideal para la evaluación es que los profesores tengan desempeños altos, y si la propia información de la evaluación ayuda a que los profesores lo alcancen, eso es un resultado esperado, deseado y positivo de la evaluación. Y voy a entrar entonces a la parte final de la presentación, que es abordar algunas preguntas y mitos frecuentes que escuchamos sobre el portafolio. Por ejemplo, cosas como esta. ¿Qué pasa si alguien golpea la puerta mientras están grabando mi clase? ¿Me va a perjudicar esto en la evaluación? Esto no lo va a perjudicar. Es normal que en un colegio ocurran cosas como esas, y nosotros hemos visto que los profesores a veces comentan: justo entró el maestro porque había dejado las herramientas y que había estado antes arreglando algo en la sala, o entró el inspector con los números de una rifa que hay que hacer. Lo importante es que en ese momento usted indique que está haciendo una clase y se está grabando, la persona cierra la puerta. Esto no tiene ninguna incidencia sobre la evaluación, porque si ustedes miran los desempeños esperados en el módulo 2, en su manual portafolio, van a ver que esto no tiene nada que ver, así que por favor no se preocupen de eso. Eso hay que abordarlo tal como lo hacen en su vida natural y que seguramente les sucede con mucha frecuencia. Otra preocupación que se escucha con frecuencia también es que las profesoras dicen: yo tengo alumnos, me toca un curso que es muy inquieto y me preocupa que ese día de la grabación no vayan a estar callados. Esto suele tener dos sentidos. Uno es la creencia de que los alumnos tienen que estar prácticamente inmóviles en sus asientos y sin hablar para que se entienda que hay un buen manejo de la clase, o porque no se va a escuchar en la grabación. Y eso en realidad son creencias erróneas. En una clase buena, interesante, donde se está aprendiendo, es natural que los estudiantes tienen que tener oportunidad de moverse, de hablar, de gesticular, de hacer preguntas, de opinar, y si están muy entusiasmados también va a ser natural que a veces quieran varios tomar la palabra, y usted va a tener que regularlos como docente tal como lo hace en la vida cotidiana. Si yo le puedo dar un consejo, creo que es mucho peor tratar de que los alumnos de forma a la fuerza, digamos, estén callados por mantener, entre comillas, la disciplina, porque
En la evaluación, si ustedes miran su manual de portafolio, van a ver que parte de lo que se evalúa es cómo la docente promueve la participación de los estudiantes, cómo ellos se involucran en la clase. Entonces, es importante que les dé ese espacio y no tenga nervios o susto por el tema de que se pueda escuchar ruido o algo así. Hay que acordarse que quienes escuchan, quienes ven los videos, y las escuchan, son docentes de aula también. Entonces, entienden el contexto de la situación de aula. Una pregunta muy frecuente que escuchamos mucho: ¿por qué es necesario partir la clase leyendo los objetivos desde la pizarra? Si yo, por ejemplo, como profesora no acostumbro a hacer eso en mis clases, ¿por qué lo tengo que hacer para la evaluación? Es que no lo tiene que hacer para la evaluación. Usted tiene que hacer un inicio de clase como usted lo haría para cualquiera de sus otras clases. O sea, una clase tiene que cumplir una cierta condición para iniciarse bien, y eso es lo que está descrito en el manual portafolio, ustedes lo van a ver. Pero básicamente un buen inicio de clase significa que yo tengo que lograr hacer una buena vinculación entre lo que mis estudiantes han aprendido antes y lo que vamos a aprender ahora. Pero la forma de hacer eso no necesariamente es leer o verbalizar los objetivos escritos en la pizarra. Es más, yo podría leer los objetivos y eso fue totalmente indiferente para los estudiantes y no los ayuda en nada para el nuevo aprendizaje. Un inicio de clase puede ser hacer una pregunta, plantear un problema, a lo mejor hacer una especie de repaso, pero ahora le introducimos un elemento nuevo, y ante este elemento nuevo va a tener sentido el aprendizaje que vamos a abordar en esta clase. Entonces no es que haya que leer los objetivos para nada, y no es que leer los objetivos de la pizarra le va a garantizar que usted hizo un buen inicio de clase y eso va a salir bien evaluado tampoco. Hay un comentario sobre que las clases grabadas no son reales porque los profesores tienen muy pensado lo que van a hacer ese día. Esta es una crítica que se escucha harto y de verdad que hay que analizarla con mucho cuidado. Las grabaciones para una evaluación con consecuencias tan altas como esta evaluación tienen que ser avisadas. Hay primero motivos éticos hacia los profesores que son evaluados. Segundo, todos los que conocemos las escuelas sabemos que las escuelas están llenas de contingencias. Si se fuera a grabar a los profesores de manera improvisada, muchas veces ocurrirían circunstancias especiales que pueden alterar el normal desarrollo de las clases y podrían afectar el resultado para la profesora. Entonces, por eso es importante que sea avisada. Y la teoría de que es negativo que los profesores hayan pensado mucho en la clase no es para nada negativo. En la enseñanza, idealmente, uno debe preparar la enseñanza. Y si un profesor, cuando prepara muy bien su clase, logra hacer una clase que es por sobre lo que hace regularmente, lo que nos está mostrando eso es que puede hacer esa clase. Y lo que habrá que buscar es cómo generar condiciones para que eso lo pueda hacer con más frecuencia. Entonces, esto de que las clases grabadas no son reales, yo siempre digo, cualquier persona que tiene experiencia enseñando sabe que enseñar bien es muy difícil. Entonces, si enseñar bien fuera muy fácil de simular, esto haría sentido. Pero no es así. Si una persona, entre comillas, puede simular que enseña bien, lo más probable es que tiene la competencia para hacerlo. Y en ese caso no está mal que sea bien evaluado. Esto también es algo que se escucha con cierta frecuencia. Yo soy una profesora con mucha experiencia, me parece incorrecto que mi portafolio lo corrija alguien que no se ha titulado o que nunca ha estado frente a un curso. Yo puedo afirmar con total seriedad, todos los docentes que trabajan como correctores de los portafolios son docentes de aula en ejercicio, con formación o experiencia en los portafolios que ellos corrigen y que han sido seleccionados y capacitados para llevar a cabo esa labor. Los portafolios de las docentes de educación de párvulos solo los corrigen educadoras de párvulos. Los portafolios de los docentes de inglés solo lo corrigen docentes de inglés. Docentes en ejercicio y con formación o experiencia. No es cierto que los corrijan estudiantes, no es cierto que los corrijan profesores universitarios que nunca han estado en una escuela. Es posible que ese malentendido venga de que los centros de corrección del portafolio funcionan en universidades. Entonces, por eso muchas veces la gente asociada, entonces lo corrigen estudiantes de pedagogía o lo corrigen académicos de la universidad. No, funcionan en universidades, pero con protocolos que el CPIP diseña para todos los centros de corrección por igual, para que todos los portafolios se cumplan con las mismas condiciones de validez y confiabilidad para la corrección. Algo frecuente también de escuchar son intervenciones de este tipo. Un profesor que piensa que debería usar la pizarra electrónica que compró el colegio, pero me da un poco de susto que algo salga mal porque no lo ha usado antes. Si le puedo dar una recomendación,
no haga en la clase grabada lo que usted nunca hace en sus clases habituales, porque lo más seguro es que va a estar más nervioso o nerviosa. Es probable que con la tecnología nos ocurre a todos, ¿no es cierto? Si yo no lo manejo, haya algo inusitado, y tampoco conozco la reacción de mis estudiantes. En las clases, en las clases que se evalúan en el portafolio, no se evalúa en ninguna forma el uso en sí de tecnologías. Puede que el profesor las use, y si las usa en favor de la calidad de la enseñanza, eso va a beneficiar otros indicadores que sí se evalúan. Y puede que el profesor las use y lo haga de una manera que en verdad no mejora la enseñanza, y entonces su desempeño igual va a estar bajo lo esperado. Entonces, yo les recomiendo que hagan clases como ustedes trabajan habitualmente y miren los desempeños evaluados. Lo importante es que eso sí lo analicen. Dudas también muy frecuentes son sobre cómo se debe escribir el portafolio. ¿Escribo en primera persona? ¿Escribo en tercera persona? ¿Escribo en modo impersonal? El manual del portafolio no dice nada sobre esto porque es totalmente libre. Si a usted le acomoda escribir, a mí me pasó que escríbalo así. Si prefiere escribir, la docente se presenta y plantea, escríbalo así. Eso es indiferente porque eso nuevamente no está entre los desempeños evaluados. Entonces, escriba de la manera que mejor le acomode. Lo importante es que usted pueda dar un relato, una narración vívido de la situación que usted vivió en el aula. Tiene que pensar que un colega suyo va a leer eso y tiene que formarse una idea. Por ejemplo, cuando usted tiene que escribir 3 clases de la unidad pedagógica en el módulo 1, la persona que lee eso tiene que ojalá formarse una idea de cómo fueron esas clases. Entonces, lo importante es que la narración, la descripción, cumpla esa característica, no lo formal, gramatical. También existe la idea errónea de que se deben ocupar teorías o referencias bibliográficas o citar el marco para la buena enseñanza. El portafolio es un instrumento para recoger evidencias de desempeño, no es un artículo, una publicación académica, no es una prueba sobre el marco para la buena enseñanza. Lo que se espera es que si usted tiene conocimientos teóricos y si maneja el marco, eso ayude, enriquezca sus prácticas, pero son sus prácticas las que vamos a observar en la evaluación, no el citar autores, no el citar el marco para la buena enseñanza. Quizá una recomendación es tener cuidado cuando a veces me ha pasado que los profesores preguntan, pero ¿qué tanto, cómo escribo lo que pasó? Tengo que decir, llegué, saludé a los alumnos, les dije buenos días. No, una descripción tan detallada, ¿no es cierto?, sería como excesiva. Pero tiene que describir lo que le parece relevante para el desarrollo de la clase como situación de aprendizaje. Por ejemplo, a lo mejor yo hice una exposición y después de la exposición hice preguntas y hubo un par de intervenciones de los estudiantes que sirvieron mucho para clarificar aspectos importantes. Eso sería importante que lo mencionara, y a lo mejor podría mencionar esas 2 preguntas, pero no tengo que describir todas las preguntas que se hicieron, y tampoco decir en general, surgieron muy buenas preguntas y las aprovechamos muy bien. Si yo como correctora leo esa afirmación, lo que estoy leyendo es un juicio de valor, pero un juicio de valor no es evidencia de desempeño. Lo que tiene que hacer el corrector es leer una descripción sobre la cual tendrá que hacer un juicio evaluativo a partir de la rúbrica. Hay dudas también en algunos docentes sobre esto que se afirma de que el módulo 3 es voluntario, si es real o no, o si de alguna manera se ve perjudicados los profesores que no lo presenten. El módulo 3 es voluntario. Cada docente es libre de presentarlo o no. Si lo presenta, además, el módulo 3 hasta ahora, el Ministerio de Educación ha determinado que solamente es considerado en su puntaje si el considerarlo beneficia el puntaje final del portafolio. O sea, si por ejemplo yo tengo un resultado en portafolio con el módulo 1 y con el módulo 2, con la clase grabada, y al incorporar el resultado del módulo 3 me baja, mi módulo 3 lo corrigieron, me van a dar el informe, pero no se va a considerar ese puntaje para calcular mi puntaje en portafolio. ¿Por qué es esto? No es porque no tenga importancia el trabajo colaborativo, es porque el espíritu de la Ley de Desarrollo Profesional Docente es incentivar el trabajo colaborativo, pero esa es una práctica que tenemos todavía que consolidar, que instalar más en nuestra cultura escolar y en nuestros establecimientos. También involucra temas de gestión, de tiempos. Entonces la idea es que la evaluación reconozca el valor del trabajo colaborativo de manera muy concreta, por eso que se incluye, por eso que se evalúa, pero si los profesores todavía no comprenden bien lo que es trabajo colaborativo o no cuentan con condiciones para realizarlo, la idea no es que de alguna manera eso signifique un castigo o un perjuicio para su evaluación. Esto no sé si va a ser toda la vida, porque estamos, ¿no es cierto?, en los primeros 3-4 años de implementación, pero por lo menos hasta ahora es voluntario.
Y dudas como estas también surgen. Hicimos una experiencia con las colegas de tercero básico, pero no sé si presentarla en el módulo 3 porque me podría perjudicar a lo mejor dado que no resultó como pensábamos. El módulo 3 plantea que usted tiene que compartir una experiencia de trabajo colaborativo. No dice en ninguna parte que tiene que ser exitosa. Todas las experiencias complejas, como lo son las experiencias colaborativas para abordar problemas o necesidades relevantes, tienen altibajos, a veces no resultan como esperábamos. No obstante, yo puedo aprender de eso que no resultó tan bien, ¿no es cierto? Y las personas que trabajamos en enseñanza sabemos que los errores y las dificultades son enormes fuentes de aprendizaje. Entonces no hay ninguna sanción porque, por ejemplo, hicimos un trabajo colaborativo, voy a decir cualquier cosa, por ejemplo, para implementar nuevos sistemas innovadores de evaluación. Y resulta que tuvimos muchos problemas porque los profesores no los adoptaban o costaba mucho elaborar buenas evaluaciones con eso. Eso yo lo puedo contar perfectamente. Mientras yo lo reflexione, lo analice, eso siempre va a ser de valor porque, de nuevo, miren los desempeños esperados en el manual portafolio y van a ver que lo que se evalúa es eso. No hay un indicador que diga la docente realizó una experiencia de trabajo colaborativo que logró cambiar las prácticas. No, por supuesto que tiene esa intención, pero puede haber tenido altos y bajos y la idea es que eso lo analicen y lo reflexionen y aprendan de ello. Y ahí estoy. Bueno, ahora vamos a iniciar las preguntas. Agradecemos a todos los que nos han enviado. Fernanda nos dice: ¿qué componentes debe tener una buena planificación? Si bien hay aspectos que ya se pueden haber mencionado un poco, quizás acá para recordar o para profundizar un poquito más. Sí, yo a riesgo como estamos hablando, ¿no es cierto?, de prácticas muy complejas, como son las prácticas de enseñanza, no es que haya como una especie de tip, así para decir, esto tiene que tener, pero hay criterios generales que están en el marco para la buena enseñanza y, de nuevo, que están en el manual portafolio. Por ejemplo, la planificación de la enseñanza, todos sabemos que debe ser pertinente para el contexto y para las características de nuestros estudiantes. Eso considero que es algo importante y eso está en el manual de portafolio y está también en lo que ustedes van a ver en el sitio web si es que lo visitan. Una planificación tiene que tener una consistencia, ¿no es cierto?, una coherencia entre sus distintos elementos. O sea, las actividades, por ejemplo, los recursos que yo voy a usar, tienen que ser coherentes con los objetivos. Yo les ponía un ejemplo que a lo mejor suena muy obvio o de baja ocurrencia y no es así. Muchas veces nosotros vemos que hay clases donde, por ejemplo, hay un objetivo de producción de textos y sin embargo en ninguna de las actividades los estudiantes producen textos, editan textos, analizan sus textos. Entonces, ese tipo de coherencia es el que hay que cuidarlo en la enseñanza diaria y por supuesto que también hay que cuidarlo para el portafolio. Marisol nos pregunta: ¿las planificaciones se hacen de lo que hace el profesor o los estudiantes? Ya, es una pregunta interesante porque la enseñanza y aprendizaje son como las dos caras de una moneda, ¿no es cierto? Entonces, pienso que la narración, no digo que sea imposible, pero me cuesta imaginar la narración realista de una situación de aula en que no estén presentes tanto docente como estudiante. O sea, si hay una narración donde lo único que se habla es lo que hace la docente, me parecería extraño porque eso que hace la docente tiene que de alguna forma tener interacción con lo que hacen los estudiantes. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que más bien sea una descripción que los incluya a ambos. Otra pregunta de Lili dice: ¿puedo ocupar una de las clases del portafolio para la clase grabada? Puede, pero no está obligada a hacerlo. Efectivamente, dentro de las 3 clases que presenta para el módulo 1, podría ser que una de esas clases es la misma que se le grabó, pero podría ser que no, porque de hecho hay profesores, por ejemplo, que se graban no sé, a fines de agosto, a mediados de agosto, y a lo mejor la unidad que presentan la implementaron en septiembre. Entonces no es obligatorio, pero puede hacerlo. Laura Muñoz nos pregunta si en las planificaciones pueden ir 2 verbos. A ver, es que me costaría responder esa pregunta, porque más bien acá el punto es, supongo que se refiere como a la formulación de los objetivos, y claro, no existen como reglas de oro sobre eso, si es un verbo, si son 2 verbos, eso depende de cuál es el objetivo que se planteó. Entonces, si hay veces que efectivamente, supongamos que yo tengo un objetivo que involucra comprender y aplicar, bueno, si yo voy a trabajar las 2 cosas, me parece bien que estén los 2 verbos. Ahora, si yo pongo comprender y aplicar y luego diseño actividades, utilizo recursos y todo, en que solamente trabajo la comprensión y en ningún momento hay instancias de aplicación, ahí se genera lo que les decía antes, una cierta inconsistencia interna, digo.
Respecto a la tarea 4 del módulo 2, Andrés nos pregunta qué significa preguntar tareas desafiantes a los estudiantes. Preguntas y tareas desafiantes a los estudiantes. Bueno, eso era un poquito lo que les decía, digamos, en el marco de tiempo de esta conferencia. Yo no podría explicarlo en tanto detalle, pero sí les recomiendo que vean justamente lo que les traté de mostrar, que es esa sección del sitio web, porque ahí es donde se trata de aterrizar esto. Hay mucha teoría escrita sobre esto, pero yo pienso que es difícil a veces aterrizar esa teoría a situaciones de aula concreta. Eso es lo que tratamos de hacer en el material que está en el sitio web. Y hay ejemplos. Yo les mostré, por ejemplo, el caso del experimento de fotosíntesis, pero hay otros ejemplos referidos a contenidos de biología con estudiantes más grandes o de educación de párvulos, y leyendo esos ejemplos, que lamentablemente no tenemos para todas las asignaturas y niveles que se evalúan, pero leyendo ese ejemplo yo creo que se pueden formar una idea de cuál es la diferencia entre las preguntas de bajo nivel y preguntas de alto nivel. Y quiero hacer una aclaración, hay una especie de versión simplificada de esta diferencia, que es las preguntas que son dicotómicas, de sí o no, son preguntas de bajo nivel. En general, sí. Pero imagínense que ustedes en una clase de filosofía le preguntan a sus alumnos, esa es la pregunta con la que parto mi clase: ¿el ser humano es libre? Formalmente esa pregunta es dicotómica porque estoy esperando que me digan si sí o si no, pero yo creo que todos entendemos que la idea de esa pregunta es abrir una discusión que puede ser muy rica, muy elaborada, por lo tanto no hay que ir al tip así tan simplificado, porque a veces nos puede llevar como al error. Sebastián nos dice, ¿el trabajo colaborativo tiene necesariamente que ser con otros docentes o puede ser con asistentes de aula que uno trabaja? ¿Y quiénes evalúan a los profesores? Esa es otra pregunta, así que hay que hacer. Sobre el trabajo colaborativo, mira, primero voy a volver a pasar mi aviso de que en general revisen su manual portafolio, porque de verdad que en el manual están todas las instrucciones y se construye con mucho esfuerzo, probándolo con docentes de aula para tratar de hacer lo más claro posible. Y como se plantea ahí, el trabajo colaborativo puede ser con otros docentes y puede ser también con otros integrantes de la comunidad educativa, como podrían ser, por ejemplo, los asistentes de aula. Lo importante en el trabajo colaborativo es la naturaleza del trabajo que hacemos. Eso es lo importante. Muchas veces, por ejemplo, las personas me preguntan, ¿y puedo presentar el pie en trabajo colaborativo? Eso no se lo puedo contestar así tal cual, porque el trabajo de pie efectivamente puede ser colaborativo, pero también podría no serlo. Todo depende de la forma en que se implemente, porque lo importante es que ustedes se familiaricen con lo que dice el manual de portafolio, con lo que dice el sitio web, de cuál es el concepto de trabajo colaborativo que hay en el espíritu de la Ley del Desarrollo Profesional Docente, que es entender el trabajo colaborativo como una fuente de aprendizaje profesional, como un motor de aprendizaje profesional para cada docente y para el conjunto de los docentes de una comunidad educativa. Mientras eso se cumpla, puede ser una experiencia formal o informal, puede ser algo en que nos juntamos todos los viernes, o puede ser algo que nos juntamos una vez al mes, puede ser algo que duró 8 meses, puede ser algo que dura desde hace 3 años y puede ser algo que está recién empezando. O sea, eso puede ser variable. Lo importante es la naturaleza, el tipo de trabajo que implica. Daniel Rivera nos pregunta, tengo dudas en cómo plantear los objetivos de clase. ¿Es necesario ponerlo actitudinal? En el manual portafolio ustedes van a ver que todo esto es bien explícito. Los objetivos actitudinales no es obligatorio ponerlos, pero si usted los pone, porque si usted lo quiere trabajar, si usted lo trabajó en la unidad pedagógica, si lo va a poner, lo importante es que también dé cuenta de cómo los abordó. No que quede como algo aislado, yo trabajé este objetivo actitudinal, pero no lo menciono en ninguna parte cuando describo las clases. Si menciona esos objetivos, también se esperaría que describa cómo los abordó. Lili nos pregunta, ¿todas las clases tienen que llevar una evaluación o solo basta con que haga una sola evaluación? No hay ninguna restricción o indicación forzada sobre la cantidad de evaluaciones, la frecuencia o en qué clases las hace el docente, eso no. Como es natural, en todos los ciclos de enseñanza la evaluación es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es razonable suponer que en una unidad pedagógica que tuvo por lo menos 3 clases, las 3 clases que nos envió, alguna forma de evaluación se hizo. Y eso es lo que se le pide al docente, que una evaluación ligada a esa unidad, que puede haber sido formativa, que puede haber sido sumativa, que la puede haber hecho en una de las 3 clases que presentó o en otra clase, en la segunda clase de la unidad, cuando terminó la unidad, eso todo es abierto a criterio de la docente. Lo importante sí es que tiene que presentar una evaluación del aprendizaje. Nos parecería raro pedagógicamente que habiendo hecho una unidad en ninguna parte se haya aplicado alguna forma de evaluación. Andrés nos pregunta si se debe usar la taxonomía de Bloom para elaborar contenido y habilidades.
Esta evaluación, como se basa, como les comentaba antes, en el marco para la buena enseñanza, si ustedes se fijan, el marco para la buena enseñanza no es prescriptivo de ningún modelo o teoría. Por supuesto que utiliza todo el conocimiento, todo el saber que aporta la investigación y el desarrollo de la teoría en educación, pero no es prescriptiva de ninguno. Por lo tanto, usted podría usar la taxonomía de Bloom, si es lo que usted hace habitualmente, podría no usarla, o podría usar otra clasificación taxonómica. Eso no va a incidir por sí mismo en su desempeño. Maite nos pregunta, como docente de educación diferencial, me gustaría saber a qué dominio de aprendizaje o habilidad debo apuntar, pensando en niños con DEA y sin dejar de ser desafiantes. La verdad es que me complica un poco la pregunta porque no sé si la estoy entendiendo. Yo de todas maneras tengo que tener acá un cuidado, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de clarificar lo que ustedes nos están preguntando, pero justamente esta es una evaluación de desempeño profesional. Entonces hay decisiones que tiene que tomar cada docente por su condición de profesional de la educación y que uno no podría decirle esto está bien o está mal. Yo estoy tratando de decirle lo que más o menos me parece de criterio general. Pero usted como educadora diferencial, como docente de educación diferencial, trabaja normalmente con sus estudiantes. Lo que debería hacer en el portafolio es recoger eso que trabaja normalmente, y yo sí le recomiendo, miren el manual portafolio, los desempeños esperados, para que así vaya cotejando. Con esto, ¿puedo demostrar este desempeño? A ver, si no, ¿qué tendría que hacer para hacerlo? Y pienso que eso debería resolver su duda. Andrea, profesora de ciencia, nos pregunta, ¿puedo hacer el portafolio para quinto básico y la clase grabada para sexto básico? Los docentes se inscriben para evaluarse en un nivel determinado. Por ejemplo, en el caso de educación básica se distingue el nivel primer ciclo y el nivel segundo ciclo. Si yo me evalúo como docente de segundo ciclo, lo importante es que haga mis módulos del portafolio con cursos de segundo ciclo. Y podría ser, por lo tanto, que haga el módulo 1, por ejemplo, con un quinto, y el módulo 2 o clase grabada con un sexto. Entonces, todo esto, en todo caso, está en su manual, así que mírenlo porque es muy importante. Cuando planificamos y redactamos las preguntas para los estudiantes, ¿debe ir también escrita la respuesta esperada? Dice Verónica Contreras, y otros docentes más nos preguntaban. Perdón, ¿cuándo? Cuando planificamos y redactamos las preguntas para los estudiantes, ¿debe ir también escrita la respuesta esperada por parte de los estudiantes? A ver, nosotros lo que pedimos en la planificación, cuando ustedes describen clases que han aplicado en esta unidad pedagógica, entendemos que son clases que planificaron y que aplicaron, ¿no es cierto? Entonces, no es que haya que describir la respuesta esperada, es más bien, nosotros esperaríamos saber qué ocurrió. No, porque claro, uno hace una pregunta y piensa, prevé un poco lo que los estudiantes van a contestar, pero lo importante es como saber lo que ocurrió en la aplicación misma de la clase. Perdón si me voy a hacer una aclaración, porque como hay tantos grupos ahora en evaluación, entonces es como fácil hacer una afirmación que pueda llevar equívocos si no aplica a todos los docentes. Entonces quería hacer un comentario a propósito de una de las preguntas, que era una docente que decía si podía ser su clase grabada una de las 3 clases que presentó en el módulo 1. Y eso aplica para la gran mayoría de los profesores, la respuesta que di, pero hay casos en que no. Por ejemplo, los docentes de primer ciclo que se evalúan como generalistas hacen su módulo 1 en una asignatura y su módulo 2 en la otra. Entonces, en ese caso no podría ocurrir que la clase grabada sea una de las clases de la unidad. Por eso que les pido harto que por favor revisen su manual portafolio, porque todo eso está explicado con mucho detalle en el manual, porque yo estoy dando la respuesta como general y podría ser para casos específicos que no aplique. Cíñanse a su manual. Además, piensen que siempre, si en el manual ustedes siguieron la instrucción que está ahí, bueno, si no, siempre van a poder reclamar. En el manual decía, en cambio, lo que yo diga acá y que no aplique a un profesor que me está escuchando, el manual es lo que tienen que confiar. Christopher nos dice, ¿qué porcentaje tiene la clase grabada, la planificación, la reflexión y evaluación en el portafolio? ¿O dónde puede encontrar esa información? Ya, cuando los docentes se evalúan, si ustedes tienen colegas evaluados en los informes de evaluación individual, van a ver esa información. Les digo de modo general, en todo caso, que
la ponderación no es por planificación, evaluación o clase grabada. Lo que se hace en el portafolio es que se identifican indicadores de evaluación que están ligados directamente a los desempeños que aparecen, a los desempeños esperados que aparecen en el manual portafolio. Y son esos indicadores los que tienen un peso determinado. Entonces, por ejemplo, dado que en la parte que llamamos módulo 1 hay 6 indicadores y en la parte que llamamos módulo 2 hay 9, claro, la parte módulo 2 o clase grabada pesa más por el hecho que hay 9 indicadores, pero como les decía, también la evaluación sufre cambios a lo largo del tiempo, entonces no es que sea algo un porcentaje atribuido a la clase grabada por el hecho de que es la clase grabada. Hoy día, más o menos para no decirles una respuesta vaga, si un docente no presentó su módulo 3, por lo tanto su portafolio solo considera módulo 1 y módulo 2, los indicadores o desempeños evaluados en el módulo 1 pesan en conjunto alrededor del 35% y los de la clase grabada el 65%. Si yo presenté mi módulo 3 y mi módulo 3 beneficia mi puntaje en portafolio, se va a considerar. Por lo tanto, va a haber una redistribución de ese porcentaje. Entonces, por ejemplo, el módulo 3 de trabajo colaborativo tiene 4 indicadores. Entonces, ahora van a ser los 6 indicadores del módulo 1, los 9 del módulo 2 y los 4 del módulo 3, y entonces los porcentajes van a cambiar un poquito. Perfecto. Ahora algunas preguntas sobre trabajo colaborativo. Carla Fuentes nos pregunta, en el trabajo colaborativo, si son diferentes profesionales, ¿desde qué mirada se aborda? Mira, en esto yo, de nuevo, perdón lo repetitiva, pero por favor revisen el manual portafolio, porque el manual portafolio da una buena idea del tipo de experiencia que se está solicitando en trabajo colaborativo. Esa experiencia debe girar alrededor de un problema, una necesidad que es relevante para la comunidad educativa y para ese grupo de docentes u otros profesionales que lo están abordando. Entonces, no es que haya ciertos temas que per se son para abordarlos colaborativamente, más bien al contrario, si ustedes recogen la problemática que es propia de su escuela, de su comunidad, de mi grupo de alumnos o de los alumnos que tenemos con otro colega, ¿sí? Eso es lo que hace relevante esa necesidad o problema. Entonces no me gustaría decir a priori un tema algo así porque no tendría mucho sentido. Lo que nosotros sí pedimos es que sea una necesidad o un problema relevante para la comunidad educativa. Ignacio Briones nos pregunta si el trabajo colaborativo puede ser un trabajo en pareja. Y claro, sí. El trabajo en pareja también puede ser trabajo colaborativo. Bernardita Villena nos pregunta si durante la grabación tiene que pasar la lista. Esto es como parecido a lo de la que decía antes de si entra alguien a golpear, qué sé yo. ¿Tiene que hacerlo? No. En su manual en ninguna parte dice que usted tiene que partir pasando la lista, en ninguna parte. Mi recomendación, esto ya es práctico, además yo diría no lo haga porque va a tomar un tiempo en pasar la lista y eso no se evalúa. Entonces mejor que ese tiempo lo emplee desarrollando la clase misma. Laura Muñoz nos pregunta si la reflexión de las planificaciones son netamente de esa clase o se puede hacer una reflexión en las prácticas en general y el trabajo de aula. Las preguntas de reflexión del portafolio están muy explícitas. Entonces no es necesario si es que le estoy entendiendo bien la pregunta a la docente, porque hay preguntas dentro del portafolio que apuntan justamente a la reflexión pedagógica o a la reflexión del profesor o la profesora, digamos. Entonces no es que usted tenga que hacer una selección, no. Si se refiere por otro lado a las preguntas que surgen durante el desarrollo de las clases, o sea, si se refiere a preguntas de reflexión de parte de los alumnos, lo que estábamos hablando antes, las habilidades de nivel superior y eso, más bien usted tiene que recoger lo que ocurrió en la clase y que le parece a usted, con su criterio como docente, relevante para el aprendizaje. Entonces no podría yo a priori decirle tiene que poner estas o poner estas otras. Andrés nos consulta qué sucede si hay estudiantes que son tímidos o no suelen participar en clases. Bueno, en la evaluación docente tenemos como una precaución que es un poquito diferente a lo mejor a lo que ocurre en otras situaciones de evaluación o de observación en aula, que es que dado que esto tiene muy altas consecuencias sobre los docentes, nosotros observamos, nos importa mirar tanto lo que ocurre con la profesora, con los estudiantes, como en la interacción entre ambos. Pero nunca el foco,
digamos, va a ser si resultó o no lo que hizo la profesora, sino hacia dónde orientó su práctica. Entonces nosotros vamos a mirar si el profesor trata de promover la participación. Es muy distinto que yo me plantee frente a una clase y hago una exposición de 15 minutos y después hago preguntas en que no doy tiempo para que los alumnos me contesten y voy yo dando las respuestas, a que yo, por ejemplo, parto mi clase, hago una breve exposición y les planteo un problema. Y ahora los invito a ellos y los estimulo a que participen, a que opinen. Y hay estrategias pedagógicas también cuando hay estudiantes que son un poquito más tímidos, hay estrategias pedagógicas que se usan justamente para estimular más la participación, ¿no es cierto? Cosas como, por ejemplo, a veces los chicos pueden tener un poquito más de temor o timidez de decir una respuesta en público que no sea correcta o que no sea atingente. Entonces a veces uno dice, a ver, primero convérsalo con tu compañero al lado, con tu compañero atrás, o háblenlo entre tres, y después ahí ya tienen un poquito más elaborada su respuesta. Entonces, bueno, pedagógicamente, y también es bueno para soltar un poquito, por así decirlo, la lengua para que participen más en público. Fernando dice, ¿planteo al inicio el objetivo de la clase o en el desarrollo? No tiene obligación de plantear los objetivos de la clase, como decía antes. Entonces, eso tiene que ser una decisión suya. Si esa es su manera, su estrategia para trabajar en sus clases, hágalo como lo aplica habitualmente. Yo más bien creo que le daría ese consejo, hágalo como lo hace habitualmente y de nuevo mire el manual portafolio para orientarse un poquito de qué es el desempeño que se va a observar, porque lo que sí le puedo decir es que no es que hay un indicador que diga el profesor leyó los objetivos al principio o durante el desarrollo de la clase, no hay ningún indicador que diga eso. Aquí vamos a leer dos consultas que son muy similares. Carolina Lazo nos pregunta qué pasa si uno se pasa en el tiempo de grabación, y Rodrigo también, que nos dice qué pasa si dentro de los minutos no alcanzo a terminar mi clase pero estaba a punto de hacerlo. A ver, la grabación dura, de hecho el manual habla de 40 minutos aproximadamente, porque por supuesto que no somos robots, ¿no es cierto? Entonces son 40 minutos aproximados. No hay problema si la clase termina un par de minutos antes o la clase termina un par de minutos después. La persona que graba tiene la instrucción por protocolo de avisarle cuando faltan 5 minutos para que se cumplan los 40 minutos, como una manera de orientarlo en el tiempo, porque cuando uno está pendiente, como yo estoy ahora haciendo esta presentación y la verdad que no sabía en cuánto tiempo iba cuando yo estaba haciendo las láminas, porque yo estoy pendiente de hacer la presentación, y cuando ustedes están haciendo la clase ocurre lo mismo. Por eso que el camarógrafo tiene la indicación de acordar con ustedes un gesto para darle una idea del tiempo. Pero no es problemático si hay diferencias menores respecto de los 40 minutos. Ahora, si hubiera una diferencia muy pronunciada, por ejemplo, yo, no sé, me entusiasmé o perdí tanto la sensación del tiempo, no miré al camarógrafo, no le hice caso, y estoy en plena, no sé, clímax de la clase cuando ya hay que terminar la grabación, eso podría perjudicarlo, pero de nuevo, mire el manual portafolio y va a ver que lo podría perjudicar en un aspecto que es que uno de los aspectos que se observa es cómo cierra la clase, y a lo mejor en este caso no se va a poder ver un cierre, pero el resto de la clase va a poder ser observada en los otros desempeños. Ruth Borges nos comenta que al final de su clase grabada las estudiantes aplaudieron. Si eso la puede perjudicar y que les sorprendió que lo hicieran en el fondo. No, para nada, o sea, imagino que si lo aplaudieron fue porque encontraron que la clase estuvo muy buena o algo así, pero voy a ser súper honesta con usted, no la va a beneficiar ni la va a perjudicar. ¿Qué quiero decir? No hay ningún indicador que diga tampoco los estudiantes aplauden o felicitan a la profesora y eso significa que es una buena clase, no. Si usted, la clase grabada se acompaña de una ficha donde ustedes como docentes pueden dejar constancia de cualquier observación, comentario que les preocupa, pero esto no es para nada algo negativo ni tampoco va a tener per se una incidencia positiva sobre su desempeño. La pauta tiene aspectos muy específicos y los docentes correctores son muy capacitados y supervisados constantemente para atenerse a la pauta, así que no se preocupe, no veo ningún problema en eso, salvo que seguramente la habrá hecho muy feliz a usted por razones obvias. Javier Bermedo nos pregunta ¿quién corrige los portafolios de los técnicos TP? Bueno, los portafolios de técnico profesional son corregidos por docentes que también se desempeñan en técnico profesional. Tengo que ser honesta que es uno de los grupos más complejos porque es un grupo que en total es reducido pero tiene mucha diversificación. Entonces se trata de buscar, porque no sé si algunos de ustedes saben, pero hay inclusive especialidades de técnico profesional que no se dan en todas las regiones del país. Entonces siempre se trata de buscar el corrector o la correctora que tiene mayor afinidad con el material del portafolio que se está revisando. Y es un poquito a raíz de eso también que les hacemos ciertos requerimientos especiales a los docentes de TP, como por ejemplo que desarrollen el portafolio en un módulo del plan común
y si están en una especialidad que tiene mención, no lo hagan no hagan el portafolio en la mención. Catalina González nos pregunta si es necesario incluir las respuestas o intervenciones de los estudiantes en la descripción de la clase o solamente tenemos que describir el actual docente. Era lo que les comentaba antes. Yo no me atrevo a hacer una respuesta más tajante, más bien le diría como criterio general, la enseñanza y el aprendizaje involucran a profesora, a estudiantes y a las interacciones entre ambos. Entonces me parecería difícil reflejar bien las situaciones pedagógicas que nosotros les pedimos en el portafolio si no los involucra a ambos. Así que presumiría que su descripción ojalá los considere ambos. Seguramente si usted mira su clase, si usted por ejemplo piensa cuando a una colega o al jefe de UTP le va a comentar una clase, me parecería raro si en ese comentario yo solo hablara de lo que yo hice, lo que yo dije, lo que yo pensé. Entonces, esto es algo parecido a eso. La idea es que yo cuente, comparta con otro, ese otro que no lo veo ahí al frente, pero que va a ser la correctora o corrector, las situaciones de aprendizaje o las respuestas a las preguntas que me plantea el portafolio. Karen Zavala nos pregunta si afecta el número de alumnos, que si existe un número mínimo y un máximo. El mínimo, por razones que ustedes comprenderán, es 1. Y tenemos profesores que se evalúan con solo un estudiante. Cuando eso ocurre, hay muy poquitos casos en que los indicadores hay que poner alguna particularidad en especial para entender el contexto que es un alumno, pero no hay otra condición que esa. Lo que sí es importante es que se espera que cada docente trabaje con el grupo o con el alumno con que trabaja en su trabajo habitual, en su experiencia habitual. O sea, lo que no puede ocurrir es que yo, no sé, porque tengo cierta aprensión o porque tengo cierta preferencia, diga, yo me voy a grabar, pero yo no me voy a grabar con mi curso, con los 26 que componen mi curso, con los 38 que componen mi curso, y voy a dejar 8 fuera. O sea, eso sí que no puede ocurrir. Talita Román nos pregunta hasta cuándo el plazo para hacer entrega de la clase grabada, así que... La entrega de la clase grabada es, de nuevo acá hay como diferencia, ¿no es cierto? Porque hay una serie de protocolos que ya son más de orden procedimental. Cuando los docentes se graban, la grabación se les entrega a ellos sellada y en un sobre también sellado, y ellos tienen que conservarla hasta entregarla para que llegue al sistema de evaluación. Y en eso hay una diferencia. En el caso de los profesores del sector particular subvencionado, como son grupos que están en colegios, la unidad es el colegio, entonces cuando se completan todas las grabaciones del colegio, ahí tienen que entregar la grabación a su director y su director tiene que ponerse de acuerdo con nosotros para enviarla al sistema de evaluación. En el caso de los docentes de servicios locales de educación y de los DAEM o corporaciones, en cambio, ahí es cuando se evalúan todos los profesores que se recopilan todas esas grabaciones y se envían al sistema de evaluación. Karina nos pregunta, si los integrantes de la comunidad educativa que se están evaluando realizan el trabajo colaborativo en conjunto, ¿se puede tener la misma redacción? En el manual portafolio es muy explícito de que el módulo 3 está compuesto por 2 partes diferentes. En la primera, que de hecho está identificada con la letra A, así que esto es muy explícito esto en el manual. En la primera se hacen preguntas que aluden a la descripción de la experiencia. Y esa descripción, por supuesto, que puede ser compartida e inclusive podría ser muy positivo que lo preparáramos en conjunto. Por lo tanto, sobre eso nunca va a haber un perjuicio por el hecho de que, por ejemplo, si 3 o 4 profesoras trabajamos juntas, tengamos exactamente o muy parecida la redacción. Pero la segunda parte del trabajo colaborativo tiene que ver con procesos reflexivos que hago yo individualmente como docente, como profesional. Entonces, esa parte, y así lo dice expresamente el manual portafolio, se espera que sea individual y única, y sería por lo tanto digamos objeto de cuestionamiento, de invalidez de la evidencia, que yo tuviera exactamente la misma reflexión que otro colega. O sea, yo tengo un contexto distinto, yo tengo una experiencia distinta, yo tengo fortalezas y debilidades distintas, entonces mi proceso de reflexión y de aprendizaje a partir de la experiencia colaborativa va a ser idiosincrático, va a ser totalmente personal. Algo parecido, pero más general, nos pregunta Lidia Silva. ¿Qué pasa cuando redactamos parecidos? Nos dicen que es plagio, y si usamos el MBE. Ya, a ver, el hecho de que haya parecidos en la redacción no es plagio. De hecho, el plagio no se define así, no es por el hecho que haya parecidos, es cuando esa similitud o parecido
sobrepasa ciertos umbrales, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy contando, por ejemplo, cómo fue una clase o cómo aproveché un error que se presentó en el proceso de aprendizaje de mis estudiantes para el aprendizaje y para retroalimentar mi práctica, por supuesto que va a haber muchas palabras que otro colega que hace la misma asignatura que yo, que trabaja en el mismo nivel, va a tener en común conmigo, pero sería muy extraño que nuestros textos sean casi idénticos, porque son tan personales, contextuales las situaciones, que naturalmente eso tiene que convertirse en objeto de revisión por parte de la evaluación. Hay otras partes del portafolio, en cambio, en que eso no se revisa, porque supongamos que, no sé, en el colegio donde yo trabajo vemos 3 colegas que hacemos la asignatura de lenguaje en el, qué sé yo, el segundo ciclo, quinto y sexto básico. Y a lo mejor una forma de trabajo que tenemos nosotros es que construimos las evaluaciones en conjunto, o la corporación nos manda la evaluación final. Si esa evaluación la presentamos, no hay ningún problema, no le vamos a decir usted tiene copia porque usó la misma evaluación que su colega, no. Pero si yo luego analizo los resultados de la evaluación aplicadas a mi quinto básico, y el otro docente analiza los resultados aplicados a su quinto básico, ahí sí que ya sería muy extraño que nos dieran los mismos resultados, que hiciéramos el mismo análisis, y que extrajéramos las mismas conclusiones para nuestra práctica futura, digamos. Eso es lo que se convierte en objeto de revisión como posibles copias. Bueno, dada la hora, vamos a realizar las últimas 3 preguntas para luego cerrar. Jorge Morales nos pregunta ¿cuándo estará listo el portafolio para educación especial? Yo supongo que se refiere a educación especial cuando el docente trabaja solo con alumnos que tienen necesidades educativas especiales permanentes, y esos docentes se van a incorporar al proceso de evaluación a partir del año 2020. El momento en que los profesores reciben el portafolio cuando se van a evaluar es normalmente en el mes de julio, porque el proceso comienza en agosto y siempre se les entrega con un poquito de antelación. Así que ahí ya deberían conocer su portafolio. Dora González nos pregunta si las clases del módulo 1 obligatoriamente deben incluir tecnologías. No, yo les comentaba antes que esto también es como una creencia errónea. Por favor, revisen los desempeños esperados en el manual del portafolio y no hay ninguno que diga algo sobre el uso de tecnologías. Por lo tanto, usted puede usarlas o no, y eso no implica per se un mejor desempeño o un peor desempeño. Todo dependerá de la forma en que los utiliza para beneficiar las oportunidades de aprendizaje. Se puede hacer una buena clase con la voz de los estudiantes, de la docente, y se puede hacer una mala clase con la mejor de las tecnologías. Así que... Margarita Castillo nos pregunta si en la planificación se debe incluir a los niños con necesidades educativas permanentes y que nos ve pie. En este momento, los docentes de educación diferencial que se están evaluando son aquellas que trabajan por lo menos con un alumno que tiene trastorno específico del lenguaje o dificultad específica del aprendizaje, no que tienen solo alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, porque como decía antes, esos docentes van a entrar al sistema solamente el próximo año. Por eso que yo no quiero, por favor, le insisto que por favor revise el manual, porque yo no me sé todos los manuales de memoria, entonces no quiero arriesgarme a decir algo erróneo, pero creo que justamente como se están evaluando en este momento por DEA o por TEL, la información que se les pide es de esos alumnos. Y Cristian Conejero nos pregunta si para el módulo de trabajo colaborativo se puede realizar un estudio de clase, por ejemplo, una metodología de estudio de clase. Yo les comentaba antes que el trabajo colaborativo puede usar distintas teorías, distintos modelos, distintas metodologías, tener distintas duraciones. Lo que yo le diría es, usted tiene que asegurarse de que la forma en que trabajan corresponde a trabajo colaborativo. Para eso yo me atrevo a recomendarle que mire el material que está en el sitio web, porque eso les va a permitir contrastar un poco lo que hacen, porque lo que puede llevar a engaño es decir, yo voy a usar este modelo, entonces nos tiene que ir súper bien el trabajo colaborativo. No, les va a ir súper bien aunque no usen ningún modelo desarrollado por ningún teórico, publicado en ningún paper, si ustedes están trabajando de la manera que se describe ahí en el sitio web, reflexionando en conjunto, enriqueciendo su aprendizaje profesional, analizando problemas pedagógicos, resolviendo esos problemas pedagógicos de manera colaborativa. Eso es lo que observamos en la rúbrica. Bueno, ya si quisiera cerrar, Yolanda, algo que le quisiera comentar a que no se conectaron. Bueno, solamente saludarlos a todos. Yo sé que la evaluación produce mucho estrés, mucho susto, a todos nos los produce. A mí también me toca a veces estar de evaluada, qué sé yo, pero solamente diría primero tener confianza en su experiencia, en el trabajo que ustedes hacen, y ojalá confiar
confiar también de que el material que entrega el sistema de evaluación es una fuente muy importante para ayudarlo. Muchas veces nosotros vemos que los profesores toman decisiones equivocadas porque le dijo algo la colega que se evaluó hace 2 años, o porque escuchó algo, o porque leyó algo en una red social. Por favor, revisen el manual portafolio y el material del sitio web. La intención de esos materiales es orientar al mejor desempeño. Chile, las niñas y los niños de Chile son los beneficiados si la calidad de la enseñanza mejora. Entonces, el propio sistema de evaluación lo que quiere es ayudar a eso. Entonces, por favor, miren ese material, porque además si lo miran, las cosas que encuentren que faltan, que hay que mejorarlas, ellos nos las van a poder decir. Mientras más profesores lo usen, más vamos a poder mejorar. Bueno, muchas gracias, Yulán, muchas gracias a todos los profesores y profesoras que se conectaron hoy día. Esta grabación será publicada en los próximos días en ctip.cl y esto también será informado a través de nuestras redes sociales, así que atentos ahí. En cuanto a las consultas sobre la prueba de conocimiento, los invitamos a visitar el sitio evaluacionconocimientos.cl, donde van a poder encontrar un formulario de contacto y también preguntas frecuentes. Los esperamos en una próxima conferencia, las cuales son difundidas nuevamente en nuestro sitio ctip.cl y en nuestras redes sociales. Y por último, les invitamos a responder una breve encuesta para poder seguir mejorando esta instancia.